Entonces, hola a todas, a todos, a todes. Quiero dar la bienvenida a nuestra clase del 3 de noviembre de 2021. Informaciones importantes que son importantes. Uno, no había que entregar el trabajo en la clase el miércoles pasado. Yo había avisado en clases y bien, me di cuenta que muchos no ven las grabaciones de las clases, o algunos que están acá a veces, no sé, no están o salen para ir al baño o algo así. Pero pasó que algunos estaban en el receso y de hecho me llegó una entrega parcial. Yo digo, ¿por qué me entregaste? Y bien, pasamos para la otra semana. Entonces, esto es una información importante. Van a tener un buen tiempo para sacar una muy buena nota. Tiempo no será excusa. Acá. El otro es que tenemos una programación de clases y lo que voy a hacer es, para que nosotros vamos a tener nuestra solemne en el último día de clase, será el día 19, pero será una solemne con alternativas. ¿Qué significa eso? O sea, van a hacer y después de terminar la solemne, sus notas ya van a salir al tiro ahí y yo voy a tratar de este mismo día subir en siga para que tengan sus notas bien llevadas. Nosotros vamos a hacer un conjunto de actividades con notas en lo que nos queda de clases, pero serán actividades sencillas, pequeñas y bien, o sea, direccionadas a lo que vemos acá en la clase. Entonces significa que vamos a ver algo de contenido, yo les voy a dejar una actividad con nota, van a contestar y ahí ya van a salir al tiro. Y esto les va a ayudar mucho porque al invés de tener que estudiar demasiado, como una cantidad de días para la solemne, van a poder ir haciendo casi, no la solemne, pero sacando las notas que necesitan de a poquito. Y por lo que estuve viendo, hay muchos acá que van a lograr aprobar con las notas de los controles y talleres. Entonces, o sea, yo voy a dar la oportunidad, ojalá logren, para que muchos, los que van bien, hacen bien las cosas, quizá podrían tener el ramo aprobado incluso antes de la última solemne. Esto es muy, muy posible. O con la solemne ya quedará aprobado. Vamos a tener en este curso, ¿cómo se llama? Exhibición. Se me olvidó la nota ahora, pero es 75%, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que es eso. Pero déjeme decir preciso, porque si no después me van a hacer muchas preguntas. Déjeme darles el número preciso. Solo un segundito. Exhibición. 5,5. ¿Está bien? Pero eso tendremos que calcular, o sea, con base antes del examen, o sea, su promedio sea 5,5, desconsiderando la nota del examen. Entonces, yo creo que es posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a darles, dar la oportunidad para que alcance esta nota antes y así, ojalá podrán ir para no tener que hacer el examen de este curso. Y tampoco va a haber sorpresa. Lo que voy a preguntar en la solemne será una mezcla de lo que hemos visto en clase. No debería ser difícil sacar una buena nota en la solemne. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día les voy a preparar para que hagan el control de un ratito más. Entonces, déjeme, acá estoy subiendo en ese instante en la carpeta. Aquí está. Dice unidad 5. Acá en la unidad 5.
hay un PDF que se llama Ejemplo Inventario. ¿Está bien? Entonces, aprieten este ejemplo. Y lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, donde vimos el lote económico, inventario. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque muchos ya se han olvidado, pero con un ejemplo. Entonces vamos a analizar este ejemplo, ¿está bien? Y vamos a hacer, con base en este ejemplo, van a poder entender todo lo que necesitan relacionado a inventario. Y acá en este ejemplo hay una parte numérica. Entonces vamos a entender esta parte numérica. Y después yo les voy a hacer un control donde les voy a preguntar lo mismo que sale en este ejemplo. Entonces, es decir, si entendieron bien cómo se calcula, cómo se hace este ejemplo, les debería sacar un 7 en el control. Entonces, ese es el acuerdo. Les voy a enseñar algo y les voy a preguntar lo mismo que estoy preguntando acá. Pero pongan ojo, porque yo voy a hacer esta pregunta y voy a ocupar el número root de cada uno de ustedes para estas preguntas. ¿Qué significa? Que cada uno tendrá que hacer sus cálculos por su propia cuenta. No tendrán que entender. No podrán mirar la respuesta del colega, copiar y pegar. Me puse muy triste porque con toda la facilidad que les di en el último control, con todo el tiempo, y yo mismo revisé el control capital de trabajo y encontré algunas respuestas 100% iguales. O sea, parece que envió el WhatsApp y bien, estos casos, por desgracia, quedaron con uno en el control. Entonces, con todo el respeto, yo siento que copiar una respuesta y pegar 100%, ni pensar, ni darse a la molestia de cambiar un poquito, poner una coma, pero es 100% igual, copiar y pegar, es una cosa que, no sé, yo siento que es exponerse a una situación antiética muy clara. Es decir, está demasiado fácil y no se dará el trabajo siquiera de entender la frase, cambiar un poco. Yo siento que estamos muy mal. Entonces, lo que pido es que si van a estudiar en conjunto, se ayuden, no hay problema. Yo creo que estamos en la instancia para hacer eso. De hecho, yo soy súper a favor de trabajos en grupo, yo soy súper a favor que hagan las cosas con ayuda, porque en la vida real, o sea, en la vida real, cuando ustedes estén trabajando y tengan una duda en Excel, uno va a Google y busca. Si tiene una duda, ¿cómo calcula eso? Uno agarra un libro y analiza. Entonces, en la vida real, siempre hay torpedos. En la vida real, siempre se puede copiar. O sea, estamos en la vida real, en realidad. No es en la vida real, en el mundo laboral. Uno puede decir así. Sin embargo, uno trata de, es decir, si ustedes simplemente copian y pegan ni piensan lo que están haciendo, eso es delicado. Entonces, por eso que este próximo control vamos a ocupar el número root, porque para certificarme que de verdad no están copiando y pegando. Yo creo que aún así es posible que copien, que no puedo eliminar esa posibilidad, pero es demasiado feo, ridículo, copiar y pegar una respuesta tal cual. Entonces, pido que no hagan eso. Entonces, para que puedan sacar una buena nota, les voy a hacer lo siguiente. Nosotros 11:30. Les voy a dar 10 minutos, ¿está bien? Para que lean eso en 10 minutos y vuelvo en 10 minutos más para que lean o máximo que puedan y después vamos a volver a leer junto, a hacer paso a paso todo eso para que entiendan bien. Entonces, en 10 minutos más vuelvo a estar acá. Entonces, lean, yo voy a dejar acá compartido. En 10 minutos más estaremos de vuelta para dar inicio a este análisis, ¿está bien? Nos vemos en 10 minutos, a las Profe, 11:55. Sí.
Pero mientras tanto ¿Puede, quedo acá. Vicente. puede hacer un poco de zoom al documento? Sí, pero no lean desde acá. Ah, lo tiene, Venga, ya. está en materiales de clase, unidad 5. Acá. Yo voy a dejar acá para que todos puedan ver dónde está el documento. Gracias. Super. Bien, nos vemos en 10 minutos entonces. Voy a aprovechar y tomar una agua. Lean con calma para tratar de entender al máximo que pueda y después vamos a leer de nuevo, ¿está bien? Para garantizar una buena nota tiene que leer todo.
ya estamos. Ojalá haya sido una buena lectura. Entonces, podemos seguir. Partamos abriendo todos el PDF Inventario y vamos a hacer nuestra clase de lectura. ¿Está bien? Entonces, déjeme tener la PPT lista acá un segundito. Entonces, bien, yo tengo algunas cosas rayadas acá. Entonces, partamos. Pero déjeme aumentar los... Voy a abrir desde... Aquí tenemos. Sí, bien. Partamos acá. ¿Qué es lo que pido? Que tenga cuaderno con lápiz y vayan tomando nota, porque estas notas les van a ayudar a hacer el control. Si tienen sus notas bien claritas, tiene todo bien entendido, el control deberían sacar en 20 minutos. ¿Está bien? Yo en un rato más, después de la clase, les voy a hacer llegar al control. Entonces, partamos. Son 11:58, nosotros vamos hasta las 12:30. Entonces, tenemos media hora para dominar eso. Entonces, para ser un concursante destacado en el programa de televisión Jeopardy, usted debe ser capaz de enunciar la pregunta que corresponde a la respuesta que le dan en varias categorías. Si la categoría fuera de inventario, usted tendría que dar la siguiente respuesta: la cantidad del lote económico óptimo o del lote económico. Esperamos que al terminar de leer esta sección, comprenda por qué la pregunta correcta para esta respuesta es: ¿cuándo debemos ordenar? En otras palabras, cuando uno está en una empresa, sea un comercio es más fácil entender. Imaginamos, siempre me gusta el ejemplo de la panadería, que necesita harina para hacer pan. Entonces, ¿cuándo es el momento que se debe hacer el pedido? ¿Cuándo, es decir, a cada cuántos días tenemos que hacer pedido de harina? ¿A cada 5 días? ¿A cada 10 días? Cuando tengamos, supongamos, uno podría decir, ¿sabe qué? Cuando me quede 5 sacos de harina, hay que hacer el pedido. Entonces, ¿cuál es el punto de pedido? Esa es una duda que muchas pymes, muchas empresas tienen. Y por no tener esto claro, a veces termina siendo un pedido muy grande y los pedidos quedan ahí pudriéndose, poniéndose viejo. En la clase anterior, por ejemplo, conversábamos con Sebastián de un caso así, de que a veces me contaba de una empresa que a veces hacía un pedido mayor de lo que necesitaba y quedaban ahí las cosas sin uso. Entonces, hoy día vamos a ver una forma de lograr cuantificar un poco eso para que podamos saber cuándo debemos hacer este pedido. ¿Está bien? Entonces, vimos en la clase anterior cómo calcula el lote económico. Si ya te olvidaste, sigue por acá, que vas a lograr entender todo lo que necesitas. ¿Está bien? Esto viene del inglés, Economic Order Quantity, que es un concepto importante en la compra de materias primas y en el almacenamiento de bienes terminados e inventarios en tránsitos. Entonces, en nuestro análisis, vamos a determinar cuál es la cantidad óptima a ordenar para un artículo en el inventario. Entonces, queremos saber cuánto de harina, por ejemplo, vamos a pedir. Cuando nos quede 5 harinas, vamos a pedir un lote de 10, un lote de 20, de 30, 40, 50, 100 sacos de harina. Esa es la pregunta: ¿cuánto pedimos de harina? Y eso lo haremos considerando el pronóstico de uso, el costo de hacer el pedido y también el costo de mantener el inventario. Algunas cosas que vamos a ver acá son cosas muy para empresas grandes. Como para empresas grandes que hacen como grandes fábricas o grandes tiendas, porque para una empresa pequeña, algunas de esas cosas acá, por ejemplo, el costo de hacer el pedido, muchas veces esto es tan fijo, no se puede cambiar, que uno ya ni importa tanto. Más el costo de almacenaje. Pero igual es importante. Entonces, ordenar
¿Qué significa cuando decimos ordenar? Significa la compra de un artículo o su producción. Entonces, en la constructora tenemos una persona que su puesto era el puesto de comprador. Estaba a cargo de hacer la compra, es llamar a los proveedores y decir, oiga, quiero tantas toneladas de clavo, quiero tanto de cemento, tanto de cerámica. Hay alguien a cargo de hacer el pedido y comprar no es fácil. Hay gente que, no sé, hay quizá muchos están pensando, pero comprar, qué fácil comprar, uno compra nomás. Pero no, comprar es mucho trabajo. Hay que tener a veces 3, a veces 5 cotizaciones distintas y demoran en enviarte la cotización, entonces hay que estar molestando, envíame la cotización. Después que te envían, hay que elegir el mejor proveedor con base no solo en el mejor precio, a veces hay que ser con velocidad de entrega, calidad de los productos. Entonces, es un trabajo significativo hacer compra. De hecho, hay un puesto que algunos de ustedes quizá trabajen en eso. No sé, yo hago clase para un magíster y hay una persona que está a cargo de hacer las compras para una Ceremi, se me olvidó. Se me olvidó. Yo creo que es el Cenami. Se me olvidó cuál es. Pero está a cargo de eso y me dice, es mucho trabajo. Entonces, es algo, digamos, que cuesta comprar, hacer un pedido tiene un costo. Siempre me acuerdo que yo estuve a cargo en la constructora una vez de hacer la compra de ascensores. No me acuerdo el valor, pero creo que era algo como algo alrededor de $500,000. Oh, eso me costó mucho tiempo, porque tenía que juntar los proveedores, juntarme con los ingenieros, especificaciones técnicas. Cuando me llegaba la especificación, tenían que aprobar. Entonces, costó hartísimo hacer eso, me costó hartas horas y mi tiempo valía plata. Entonces, comprar el elevador no era solamente comprar, tenía que considerar el tiempo que demandaba construir. Entonces, suponga por ahora que el uso de un artículo dado del inventario se conoce con certidumbre. Es decir, sabemos claramente, en el caso de la panadería, cuántos sacos de harina se consume por semana, por ejemplo, o por mes. Entonces, este uso tiene una tasa estable en todo el periodo que se analiza. Por ejemplo, si se utilizan 2.600 artículos durante 6 meses, entonces, en promedio, se ocupan 100 artículos a cada semana. Entonces, acá le fui rayando un poquito, un segundito para encontrar. Acá tenemos este ejemplo. Por ejemplo, si ocupamos 2.600 artículos en 6 meses, eso es equivalente a 100 por semana. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas semanas tenemos en 6 meses? 26 semanas. Entonces, si en 6 meses consumimos 2.600 sacos, por ejemplo, de harina, ¿cuánto de harina ocupamos por semana? 100 sacos. ¿Está bien? Entonces, 100 sacos de harina. O 100 bolsas de harina, lo que quieran. Entonces, eso es el promedio que se ocupa en 6 meses. Entonces, con eso sabemos que en promedio son 100 por semana. Vamos a suponer que los costos de ordenar cada pedido O son constantes sin importar el tamaño del pedido. Entonces, lo que pido es que escriban ahí en su cuaderno quién es O. O es el costo de ordenar cada pedido. Entonces ponga O, 2 puntos. ¿Quién es O? Costo de ordenar cada pedido. Y acá tenemos un supuesto, que este supuesto es que O es constante. Entonces anoten eso porque van a necesitar esta información. Entonces, ¿cuánto cuesta ordenar cada pedido? Es una medida que se hace, es un cálculo que se hace, que representan estos costos, representan los costos administrativos de hacer un pedido, junto con ciertos costos de recibir y revisar los bienes una vez que llegan. Entonces, el costo de ordenar involucra, por ejemplo, la cantidad de horas que necesito tener un empleado ahí
para hacer el pedido, cuánto tiempo. Después, cuando esto llega, los costos de recibir este pedido, revisar estos pedidos, entonces, para garantizar que está todo bien. Entonces, todo eso es parte del costo de ordenar. ¿Está bien? Es un costo, es una medida financiera. Entonces, este costo es algo importante que hay que contemplar. Cuando hablamos de bienes terminados, los costos de hacer pedidos incluyen la programación de una corrida de producción. Entonces, por ejemplo, en el caso, si estamos produciendo bicicletas, tenemos que programar, por ejemplo, si vamos a producir bicicletas y necesitamos fierro. Es sencillo saber cuántas bicicletas vamos a producir en las próximas 2 semanas. Tanto. Entonces, vamos a pedir fierro suficiente para eso. Pero a veces es necesario tener un alto costo de preparación. Por ejemplo, producir una pieza de metal maquinado. Entonces, en este caso, hacer el pedido puede ser significativo. ¿Por qué? En el caso del elevador, del ascensor, para hacer el pedido, yo tenía que hacer una cantidad de cálculo, tenía que juntarme con el ingeniero, tenía que pagar a veces un técnico para que me hicieran algunos dibujos, que me ayudara con algunos cálculos. Entonces, hay un costo considerable en hacer los pedidos. Este costo puede ser bien alto en algunas empresas, en especial si, por ejemplo, para poder hacer un pedido, uno tiene que hacer estudios, hacer presupuestos, y hacer presupuesto cuesta plata. Entonces, para los inventarios en tránsito, es probable que los costos de hacer pedidos incluyan solo asentar un registro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, mi panadería, si queremos pedir harina, solamente hace el pedido de harina, no hay que dar mucha vuelta. Pero si tiene que pedir una máquina, o entonces si es algo que necesita una cantidad mayor de estudio, ahí este costo puede aumentar de manera significativa. ¿Está bien? Entonces, el costo total de hacer un pedido para un periodo, ¿cuánto me cuesta hacer un pedido? Es simplemente el costo por pedido o multiplicado por el número de pedidos para este periodo. Entonces, tengan en amarillo esta partecita. De hecho, escribí acá abajo. ¿Cuál es el costo total de hacer el pedido? Es O multiplicado por el número de pedidos del periodo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el número de pedidos que vamos a hacer en el periodo? Entonces, supongamos que si tenemos el costo por pedido de O sea 10, y nosotros hacemos 10 pedidos de harina. Entonces, el costo total de hacer el pedido será 10 multiplicado por 10. Entonces, tengan esto claro, cómo calcula este costo total. Pero ya vamos a llegar a la ecuación. ¿Cuáles son los costos de mantener la mercancía por unidad? El costo de mantener la mercancía por unidad, C. Solo un segundito, dame solo un segundito. ¿Cuánto nos cuesta? Después tenemos un siguiente costo, que es el costo de mantener mercancía. Este costo de mantener mercancía es C. Entonces, anoten en su cuaderno quién es C. ¿Bien? No tengo anotado acá, porque tuve un problema. Pero anoten en su cuaderno quién es C. ¿Quién es C? C es igual a los costos de mantener la mercancía por unidad. ¿Qué es eso? Costo de mantener la mercancía. Es que a veces para mantener la mercancía tenemos que almacenar, o a veces tenemos, no sé, por ejemplo, yo vi una panadería que ellos arrendaban el espacio de la panadería y arrendaban como una tienda y la tenían cerrada para almacenar productos. Entonces, los productos cuando se pide hay que pagar un costo de almacenaje. Después hay que manejar, hay que asegurar a veces el inventario. Y sumado a eso, tenemos que tener también el rendimiento requerido sobre la inversión en inventario. Entonces, supongamos que la empresa exige tener un retorno sobre el activo, sobre el inventario de 10%. Entonces, significa que a cada pesito a más
que la empresa deja en el inventario, eso debería me generar por lo menos un 10% de retorno, por ejemplo. Entonces tenemos que sumar esto en el costo C. Entonces mantener la mercancía, este costo, es un valor que representa costo de almacenar, manejar, asegurar el inventario y sumado eso al rendimiento requerido sobre la inversión en inventario durante un periodo. Entonces, tenemos que considerar todo eso como costo para definir después la cantidad óptima a pedir. Entonces, el supuesto es que estos costos sean constantes por unidad de inventario y por periodo. Entonces, este es nuestro supuesto fuerte, una constancia tanto por unidad de inventario como también por periodo. Entonces, ese es un supuesto interesante que nos ayuda a entender mejor la dinámica, comprender mejor como todo lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el costo total de mantener inventario por un período será el costo de mantener una unidad del artículo, C, ¿cierto? Multiplicado por el número promedio de unidades en inventario durante este período. Entonces, imagina, el inventario, la existencia de la empresa durante un período sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Cuando va quedando un poquito, llega más inventario. Entonces, va aumentando, bajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, en promedio, una miradita acá para que quede más fácil aún. Bom, no era mi intención hacer eso. Entonces, analicemos acá que tendremos. Mira, supongamos que hacemos un pedido siempre de 200. Hacemos el pedido de 200 y por 10 días, en 10 días más, tenemos esos 200 que teníamos, es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el promedio? Imagina, antes tenía 200 y ahora tenemos 0. Entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio es la mitad. Entonces, en promedio, tuvimos 100 unidades de inventario durante el período. Entonces, ¿cuál es el costo? Por eso que acá, cuando tenemos que calcular el costo total de mantener un inventario, así, el costo total de mantener inventario por un período es el costo de mantener una unidad del artículo por el número promedio de unidades durante este período. Entonces, ¿cómo calcularemos el promedio? Vamos a dividir la cantidad del pedido por 2. Ese es el promedio que nos va a entregar. Entonces, además, suponemos que los pedidos de inventario se surten cuando se necesitan, sin retraso. Entonces, una vez que se necesita, se hace el pedido. Puesto que los artículos faltantes se pueden reemplazar de inmediato, no hay necesidad de mantener un inventario de seguridad por mientras. Es decir, necesitamos harina, pedimos y nos llega. Aunque las suposiciones hechas hasta ahora quizá parezcan restrictivas, son necesarias para una comprensión inicial del marco conceptual que sigue. Más adelante se relajarán algunas de ellas y se sorprenderán de cuán robusto es nuestro enfoque inicial. Si el uso de un artículo de inventario tiene una tasa estable durante un periodo y no hay inventario de seguridad, el inventario promedio en unidades se puede expresar como Q dividido por 2. Entonces, el inventario promedio acá sería este Q, que es la cantidad que se hace el pedido, dividido por 2. Es lo que acabamos de ver. ¿Bien? Donde Q es la cantidad a ordenar, y se supone que es constante para el periodo de planeación. Siempre vamos a pedir 200 o 100, es constante. Esta ilustración esta situación se ilustra en la figura 10.6, que es la que tenemos acá abajito. ¿Está bien? Que es la cantidad de pedido, el promedio es Q,2 y es una recta. ¿Está bien? Aunque la cantidad demandada es una función escalonada,
Suponemos, para fines de análisis, que se puede aproximar mediante una recta. Veamos que cuando el inventario llega a nivel 0, se recibe un nuevo pedido de artículos cantidad Q. Entonces, eso es lo que vemos acá. Cuando queda igual a 0, nos llega una cantidad Q. Cuando queda 0, nos llega una cantidad Q. ¿Cuál es el promedio? Q dividido por 2. ¿Está bien? Entonces, una vez más, el costo de mantener el inventario es el número promedio de unidades en inventario por el costo de mantener cada unidad. Entonces, ¿cuánto nos va a costar mantener este inventario? Es el costo por unidad, por mantener cada unidad del inventario multiplicado por el promedio de cantidades que tuvimos en el inventario. Entonces, ¿cuánto será este costo total? C multiplicado por paréntesis que multiplica Q dividido por 2. Entonces, anoten esto también en su cuaderno para que te quede más facilito. ¿Está bien? Entonces, para que te quede más fácil entender después. El número total de pedidos en un periodo es simplemente el uso total en unidades de un artículo en el inventario para este periodo, S. Entonces, ¿quién es S? S es igual al número total de pedidos en un periodo. ¿Está bien? Entonces, S es eso. Y eso lo vamos a dividir entre Q, que es la cantidad a ordenar. Entonces, en otras palabras, tenemos que el número total de pedidos en un periodo es simplemente, perdón, yo dije algo de forma equivocada. ¿Cuál es el número total de pedidos en un periodo? Eso vamos a calcular de la siguiente forma. Número total de pedidos en un periodo, 2 puntos, anoten en su cuaderno. Es igual al uso total en unidades de un artículo en el inventario para este periodo, S. Entonces, ¿quién es S? S es el uso total en unidades de un artículo en el inventario para el periodo. Entonces, anoten en su cuaderno. S, 2 puntos. ¿Quién es S? O uso total en unidades de un artículo en el inventario para el periodo. Y esto, vamos a dividir con Q, que es la cantidad a ordenar. Entonces, en consecuencia, ¿cómo calculamos la cantidad? Aquí está la fórmula, ¿está bien? El número total de pedidos. El número total de pedidos es simplemente S dividido por Q. ¿Y cuál es el costo total de ordenar? Será el costo de ordenar multiplicado por la cantidad de pedidos, que es S dividido por Q. ¿Sí? ¿Qué era ese, disculpe? S, aquí está. S es el uso total en unidades de un artículo en el inventario para ese periodo. Entonces, un ejemplo de las harinas. Supongamos que a cada 100 días se ocupa 10 sacos de harinas. Entonces, para este periodo estamos utilizando 10 sacos. Ya vamos a ver un ejemplo numérico y ahí van a entender mejor aún quién es S. ¿Está bien? Entonces, acá, finalmente, con eso podemos calcular cuál es el costo de inventario total, que nada más es que la suma del costo total de mantener inventario, que es este componente acá, más el costo total de hacer el pedido. Entonces, el costo de inventario total es el costo de mantener el inventario, que vimos anteriormente, C que multiplica Q dividido por 2, más O que multiplica S dividido por Q. Entonces, con eso acá, ¿qué es lo que observamos? Cuanto mayor la cantidad a ordenar O, ¿cierto? Cuanto mayor la cantidad a ordenar Q, Q es la cantidad a ordenar, eso no es O. Más alto será el costo de mantener el inventario. Entonces, esta partecita acá yo les voy a explicar con este grafiquito acá. Observe lo siguiente. Cuando comparamos esta recta acá, arriba, esta primera es el costo total del inventario. ¿Está bien? Esta que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Ese partido en Q qué significaba? Ese partido en Q. Aquí está. Déjame mostrarte para que
para que tenga... Yo tengo notado lo que significa O compartiendo operación. Sí. S partido por Q es el número total de pedidos en un periodo. Entonces, el número total de pedidos en un periodo es simplemente S dividido por Q. No es que ese solamente era eso. No, no hay que confundirse. ¿Quién es S? S es el uso total en unidades de un artículo en un periodo. Acá. Mira, ¿qué dice acá? Leemos desde el principio. El número total de pedidos en un periodo es simplemente el uso total en unidades de un artículo en el inventario para ese periodo, S. Saltemos esta partecita acá. El número total de pedidos en un periodo es simplemente S dividido entre Q. Entonces, ¿cuál es el número total de pedido? S dividido por Q. ¿Está bien? ¿Pudiste entender? Sí. Sí, si no repetimos, no hay problema. Pero yo creo que te va a quedar más claro acá abajito cuando veamos este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá esta curva de costo total y acá tenemos el costo total de hacer pedido y el costo total de mantener el inventario. Observen que, déjenme limpiar eso. Nosotros vamos hasta las 12:50, ¿cierto? Sí. Observen lo siguiente, el costo total del inventario, que es esta forma que está acá, es una suma de dos costos. El primero es el costo de mantener el inventario, que es lo que vimos anteriormente, más el costo total de hacer el pedido. Hagamos un primer repaso. Entendan esta ecuación. ¿Cuánto me va a costar el inventario total? O sea, el costo de mantener el inventario. Es el costo que tengo digamos, de mantener cada unidad multiplicado por el promedio, el inventario promedio, más el costo de hacer el pedido multiplicado por la cantidad de pedidos. ¿Está bien? Entonces, cuando miramos esta ecuación, ¿qué es lo que observamos? Cuanto mayor la cantidad a ordenar, Q, más alto será el costo total de mantener el inventario. Es lo que observamos acá. Mira, acá abajo tenemos el tamaño del lote, que es la cantidad de lote, por ejemplo, de harina que vamos a hacer. Es decir, cuando pedimos harina, vamos a pedir un lote de 5, un palete, por ejemplo, de 10, de 20, 30, 40, 50, 100 sacos a la vez. ¿Cuántos lotes? ¿Cuál será el tamaño del lote? ¿Qué es lo que observamos? Cuanto mayor el tamaño del lote, menor el costo total de hacer pedidos. ¿Por qué mayor el costo total, menor el costo total de hacer pedido? Porque imagina, se pide un lote muy chico de 5 sacos de harina. En un par de días más tendré que volver a hacer otro pedido, entonces tendré que hacer los pedidos muy seguidos. En cambio, si pido un lote de 1000 sacos de harina, no tengo que volver a pedir harina por mucho tiempo. Entonces, el costo de hacer el pedido, puede ver acá, este O que multiplica S dividido por Q, este valor acá, cuanto mayor Q, menor este costo total de hacer el pedido. ¿Por qué? Porque Q está en el denominador. Entonces, es intuitivo, ¿cierto? Cuanto mayor la cantidad de lote, eso significa que menos pedido tendré que hacer, menor el costo total de hacer pedido. Ok. Por un lado, me barateé estos costos porque el comprador podrá trabajar menos. Al invés de estar toda la semana pidiendo harina, dame harina, en un solo pedido ya hace el pedido suficiente para meses. Pero hay un otro costo. ¿Por qué la panadería entonces no piden toneladas de harina? Porque hay el costo, este costo acá, que es el costo de almacenamiento, es el costo de mantener, el costo de mantenimiento del inventario. Por ejemplo, si pido mucha harina,
tendré que arrendar una bodega y pagar arriendo para guardar esta harina ahí. Entonces, todo eso aumenta en mucho el costo de inventario total. Observe que Q acá está arriba. Es directamente proporcional. Entonces, observen acá, esta curva acá. Cuanto mayor la cantidad de lote, acá, puede observar, cuanto mayor eso, mayor el costo total de mantener el inventario. Entonces, mientras aumentamos el lote, logramos bajar el costo de hacer pedido, ¿cierto? Podemos, observen acá, bajamos esto, estamos aumentando esto. Entonces, la pregunta es, esta curva total, esta curva acá arriba, que es el costo total del inventario, va disminuyendo inicialmente cuando aumentamos el tamaño del lote, pero después va dejando de disminuir hasta que llega un punto que ya llegamos al óptimo. Es decir, si a partir de este punto acá aumentamos la cantidad, el tamaño del lote, el costo total del inventario empieza a aumentar, abandona ese punto de mínimo. ¿Y cuál es el punto mínimo? El punto mínimo es la intersección entre el costo total de mantener inventario con el costo total de hacer pedido. Cuando estas dos curvas se interceptan, tenemos el punto mínimo. ¿Sí? Profe, Una duda. ¿cómo puede disminuir los costos totales de hacer pedidos? Acá. Mira, el costo total de hacer pedidos es O que multiplica S dividido por Q. Esta curva acá, este costo total de ese pedido, es igual, para esta acá, esta curva acá es igual a O, que multiplica S dividido por Q. ¿Está bien? Ese es un paréntesis acá. ¿Está bien? Ese es un paréntesis. Entonces, O que multiplica S dividido por Q. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Ese es el costo total. Esta curva tiene esta ecuación. Disculpa, acá ese es un paréntesis, acá no tiene nada acá. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Cuanto mayor el Q, menor este valor completo, ¿cierto? Porque el Q está acá abajo, está en el denominador. Entonces, cuanto mayor la cantidad de lote, menor el costo de hacer pedido. Y eso es intuitivo. Piense de la siguiente forma. Si tenemos que hacer todo lo demás constante, en el caso de harina, si el lote de harina, supongamos que 5 sacos de harina me dura una semana. Y llegó el momento de hacer pedido. Y yo voy a hacer un pedido de un lote. Y supongamos si el lote que pido tiene 5 sacos. Entonces yo pido un lote. Entonces significa que voy a pedir y me va a durar una semana. La próxima semana tendré que pedir de nuevo. Entonces por mes tendré que hacer 4 pedidos. Entonces, ¿por qué al invés de pedir un lote con 5 sacos, yo no pido un lote con 20 sacos? Porque ahí no tendré que hacer 4 pedidos en un mes, voy a hacer solamente un pedido. Entonces, esa es la intuición. Cuanto mayor el tamaño del lote, menor el costo total de ese pedido, porque tendré que pedir menos. Tendré que hacer un pedido menos seguido. Entonces, esta es la ecuación del inventario total. La pregunta es, entonces, si aumento la cantidad, por un lado, voy a disminuir el costo de ordenar, de hacer el pedido, pero también aumento el costo de mantener el activo. Es decir, si pido un lote muy grande, voy a bajar los costos de hacer pedido, porque tendré que trabajar menos para hacer el pedido, pero también voy a aumentar el costo de mantenimiento, porque tendré que pagar bodega, tendré que pagar a veces seguro. Entonces, por un lado gano, por otro lado pierdo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto, el Q, que me va a disminuir ao máximo el costo de inventario total? O sea, si por un lado
gano, o sea, bajando los costos, por otro lado pierdo. Entonces, en la clase anterior vimos que por esta fórmula acá, calculamos la primera derivada de esta fórmula de costo total. ¿Está bien? Sacamos la primera derivada, igualamos a cero, eso ya hicieron el cálculo, en relación a Q, para descubrir cuál es el punto de mínimo de esta función. Entonces, este punto igualamos a cero y calculamos, no es necesario calcular la segunda derivada acá, pero para saber si es mínimo o máximo, estamos bien acá. Entonces, con eso vamos a descubrir que, cuál es el Q estrella que me hace con que esta ecuación sea la menor posible. Esta ecuación acá. ¿Está bien? Del inventario total. Entonces, con eso llegaremos a esta fórmula acá, que está más limpia acá. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos esta fórmula? La cantidad óptima de una, o sea, ¿qué significa? De un artículo de inventario, es decir, ¿cuál es la cantidad óptima de lote de inventario que hay que ordenar a la vez? Es la cantidad Q estrella, que es la cantidad que minimiza los costos totales del inventario en el periodo de planeación. Entonces, recurrimos al cálculo para encontrar la derivada, el punto más bajo en la curva del costo total de inventario, descrito en la ecuación 10.2. Entonces, es decir, para que le facilite, imagina lo siguiente, ¿cuál es el costo total? Acá es la cantidad que tenemos que pedir. Y el costo total va bajando con la cantidad, después llega un punto que ya no baja más y empiezan a subir. Entonces, ese es el costo total del inventario. Voy a llamar CT. Entonces, hay una cantidad Q. Por ejemplo, si pedimos esta cantidad acá de Q, esta cantidad acá no es el costo mínimo. Si pedimos esta cantidad, tampoco es el costo mínimo. ¿Cuál es la cantidad que minimiza este costo? Es esta cantidad acá, Q estrella. ¿Está bien? Esa es la cantidad que hace con que esta curva del costo total sea la menor posible. ¿Está bien? Entonces, Q estrella se calcula de la siguiente forma. Entonces, podemos recurrir al cálculo y encontramos la cantidad óptima que se obtiene es Q estrella es igual a raíz cuadrada de 2 que se multiplica por O. Entonces, mi sugerencia es que anoten esta fórmula en su cuaderno y hagan como una flechita acá y ponga O. ¿Quién es O? O, ya tiene anotado en su cuaderno, es el costo de ordenar cada pedido. Entonces, ¿cuál es el costo de ordenar cada pedido? Es O. Entonces, haga una flechita y escriba O es el costo de ordenar cada pedido. S, ¿quién es S? Saquen S de acá. ¿Está bien? Ese es el uso total en unidades de un artículo en el inventario para determinado periodo, para este periodo. ¿Está bien? Y eso dividido por C. ¿Quién es C? Ya tiene anotado en su cuaderno. Yo tenía acá. No anoté en mi PPT, pero sáquense desde acá arriba. Era costo de mantener mercancía por unidad. Sí, eso es. Sí, sí, lo que pasa es que quiero que anoten exactamente la definición como salen acá. Acá está. Exactamente eso. C es el costo de almacenar, manejar y asegurar el inventario junto con el rendimiento requerido sobre la inversión durante un periodo. Pero no, eso acá está muy grande. Yo diría mejor quedar con esta primera parte. Son los costos de mantener la mercancía por unidad. Tenía razón. C, 2 puntos. Costo de mantener la mercancía por unidad. O sea, yo solo estoy como haciendo harto hincapié que tenga esto bien clarito las definiciones, porque cuando tengan que hacer el control, ya van a saber claramente qué es cada cosa. Entonces, hagamos un ejercicio ahora. Para ilustrar la explicación. ¿Sí? Entonces,
el cubo asterisco era como la cantidad mínima para que se mantenga en equilibrio. Eso no entendí bien. O sea, la fórmula, la derivada la entendí, pero como la definición me enredé un poco. Sí, este Q estrella es la cantidad óptima que me hace disminuir espera, déjeme decir mejor. Q estrella es el Q, la cantidad que me hace tener el menor costo de inventario posible. Es el Q que minimiza su costo. O sea, uno siempre quiere tener el menor costo posible, ¿cierto? Pero ¿cuál es el Q que me va a entregar el menor costo de inventario total? Es este Q estrella. ¿Está bien? Ya. Ok, súper. Porfa, cualquier duda me haga saber, no queden colgados. Pero si alguien está un poco colgado, acá va a quedar más fácil entender. Pongan harto ojo acá que entendiendo eso van a sacar un 7. Entonces, suponga que el uso de un artículo del inventario es de 2.000 unidades durante un periodo de planeación de 100 días. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que S es igual a 2.000. Entonces, anoten en su cuaderno, porfa. Eso, que S, acá, S es igual a 2.000. S es igual a 2.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá tenemos que el uso de un artículo del inventario es de 2.000 unidades durante un periodo de 100 días. Entonces, imaginemos lo siguiente, ocupamos 2.000 sacos de harina en 100 días. Entonces, a cada 100 días se consume 2.000 sacos de harina. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. A cada 100 días se consume 2.000 sacos de harina, punto. El costo de ordenar es de 100 por pedido. A cada pedido que hago me cuesta 100 dólares. Entonces, ¿qué significa 100? Es O. O es igual a 100. Entonces, escribe en su cuaderno ahí. O es igual a 100. Acá es un símbolo de dinero, ¿está bien? O es igual a 100. Y el costo de mantener el inventario es de 10 dólares por unidad por este periodo de 100 días. Entonces, ¿quién es el costo de mantener inventario? Es C. Entonces, C es igual a 10. Entonces, C es igual a 10. Con eso, ya tenemos todo lo que necesitamos para descubrir el Q óptimo. Entonces, ¿cómo lo haremos? Q óptimo es igual a raíz cuadrada de 2 que multiplica 100 multiplicado por 2.000 dividido por 10. Esto me sale 200 unidades. Más o menos, ¿está bien? Entonces, eso está aproximado. Entonces, observe que este Q estrella así lo calculamos. Entonces, ¿cuál es la cantidad que minimiza el costo total de inventario? 200 unidades. Entonces, acá tenemos este que me deja clarito cómo calculamos. Entonces, con una cantidad a ordenar de 200 unidades, ¿cuántas veces la empresa va a ordenar? 2.000 dividido por 200. Entonces, un segundito. Acá. Entonces, acá. Entonces, 10 veces durante el periodo bajo consideración, es decir, a cada 10 días. Entonces, en otras palabras, uno puede calcular eso básicamente dividiendo a S por Q. Uno puede calcular así. En otras palabras, ¿cuál es la cantidad? En otras palabras, dejando bien clarito, ¿cuántas veces tendría que ordenar? Vamos a dividir S por Q. Entonces, pueden anotar ahí en su cuaderno. ¿Cuál es la cantidad a ordenar? Cantidad a ordenar es igual a S dividido por Q. ¿Por qué? Tenemos 2.000, que es el uso, dividido por 200, que es el lote. Entonces, tendremos que ordenar 10 veces. Otra forma de pensar eso es, yo ocupo 2.000 sacos de harina en el periodo de 100 días. Y cada pedido tiene 200. Entonces, ¿cuántas veces tendré que pedir? Tendré que hacer 10 pedidos de 200 que me va a entregar 2.000.
Entonces, cuando le pregunto a cada cuántos días la empresa tiene que ordenar, a cada cuántos días durante ese periodo la empresa tiene que ordenar, a cada 10 días. Porque el periodo tiene 100 días, ¿cierto? El periodo son 100 días y a cada, o sea, son 100 días y yo tendré que hacer 10 pedidos. Entonces, si tengo que hacer 10 pedidos en 100 días, significa que a cada 10 días tengo que hacer un pedido. ¿Está bien? Entonces, a partir de la ecuación, vimos que varía directamente con el uso. ¿Y qué es lo que observamos? Que como esta ecuación tenemos una raíz cuadrada, ¿cierto? Acá. Observe que por más que aumentamos, si aumentamos la cantidad, digamos, el uso, no necesariamente esto va a seguir una relación proporcional. Entonces, lean el ejemplo acá, y el ejemplo les va a mostrar. Por ejemplo, si duplicamos el uso, pasamos al invés de consumir 2.000 sacos de harina, pasamos a consumir 4.000, no necesariamente vamos a aumentar el lote del pedido. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene como una raíz cuadrada, esa relación no es lineal. Entonces, aumentamos el 100% el consumo, pero el lote pasa a ser 280, solamente 40% más alto. Entonces, acá es donde se muestra un poco la razón, y ahí puede ver un poquito más arriba por qué, acá se plantea por qué. Ahora quería ver con ustedes cuál es el punto de reposición, es decir, ¿cuándo haremos el pedido? Es decir, cuando tengamos, por ejemplo, 5 sacos de harina, no, ya se hace el pedido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se hace cuando hay que calcular el punto de reposición? El tiempo de entrega multiplicado por la utilización diaria, ¿está bien? En este caso acá, suponga que se conoce con certeza la demanda del inventario, pero que transcurren 5 días entre el momento que se hace el pedido y la recepción correspondiente. Entonces, vimos que en la ilustración anterior, que el lote económico era 200 unidades, lo que significa que se hacía un pedido y se recibía cada 10 días. Entonces, a cada 10 días se hacía un pedido. Pero esta empresa tenía un tiempo de entrega de 0. Es decir, acá si miramos en nuestro gráfico, acá. Entonces, ¿qué significa? Pasaba 10 días, se me acababa todo, pero me llegaba al tiro, no tenía que demorar nada el pedido de entrega. Entonces, ok, eso era fácil. Entonces, ¿cuál es el tiempo de entrega? Nosotros vimos que eran 5 días, ¿cierto? Entonces, supongamos que la empresa ahora tiene que ordenar 5 días antes de quedar sin unidades. Supongamos que el tiempo de entrega acá sean 5 días. En el ejemplo anterior no había eso. Entonces, ¿qué significa? Antes, cuando falte 5 días para terminar el stock, hay que hacer un pedido. Entonces, ¿cuál es el punto de reposición? 100. ¿Por qué? Me demoro 5 días y la utilización diaria son 20 unidades por día. ¿Cómo se calcula la utilización diaria? De manera muy sencilla, porque la utilización diaria será básicamente la cantidad que tenemos calculado por el lote, que sería el lote económico que calculamos, dividido por la cantidad de días que la empresa tiene que ordenar. En otras palabras, supongamos que tenemos, no sé, 200 unidades me duran 10 días, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto voy a consumir por día? 200 dividido por 10. Significa que voy a consumir 20 unidades por día. ¿Qué es lo que me sale acá? 20 unidades por día. ¿Está bien? Es decir, 200 unidades me demoré 10 días a consumirla completo. Entonces, significa que por día estoy consumiendo 20 unidades. Entonces, el punto de reposición será tiempo de entrega multiplicado por la utilización diaria. Entonces, 5 multiplicado por 20 es igual a 100 unidades. Entonces, cuando el nuevo pedido se recibe,
5 días después, la empresa justo habría utilizado las existencias. Entonces acá está el ejemplo mismo. Cuando, imagina, 200, voy consumiendo, cuando tenga 100 hago pedido. Me quedan 5 días todavía. Entonces, en 5 días voy a consumir los otros 100. Justo cuando termino, hago otro pedido. Profe, ¿Sí? en el punto de reposición se piden 200, ¿cierto? El punto de reposición, no hay que confundir. Vamos siempre a pedir 200, que es el lote. El Eso, lote pero cuando Q. nos quedan 100, se vuelven a pedir 200. Eso es lo que quiero decir. Eso, exactamente eso. Entendiste súper bien, exactamente eso. El punto de reposición me dice cuándo tengo que hacer el pedido. Cuando me queda 100, o haga el pedido ahora, porque van a demorar 5 días para traerme, y justo cuando me traen, voy a pedir. Pero acá estamos suponiendo que el tiempo de entrega es constante. ¿Qué pasa si demoran 6 días? Ahí vamos a quedar sin stock. Profe, ¿Sí? ¿cómo era el lote? La ecuación del tiempo de reposición. Acá arriba. El tamaño del lote. Esa es la ecuación para el tamaño del lote. No, para el tiempo de reposición. Ah, para calcular el tiempo de reposición. Mira, el punto de reposición es multiplicando el tiempo de entrega. ¿Y cómo calculamos el tiempo de entrega? Nos van a decir en general. Van a decir 5 días, algo así. Multiplicado por la utilización diaria. ¿Cómo calcularemos la utilización diaria? La utilización diaria, tenemos que, básicamente, vamos ver cuánto tiempo nos dura un lote. Entonces, un lote de 200 unidades, acá, duraba 10 días, ¿cierto? Entonces, dura 10 días. Entonces, ¿qué significa eso? Si 200 unidades nos dura 10 días, ¿cuál es la utilización diaria? Es decir, si en 10 días consumí 200, ¿cuánto gasto por día? Voy a dividir 200 dividido por 10 y voy a llegar a la utilización diaria de 20 unidades. ¿Está bien? Así es que se calcula la utilización diaria. Entonces, la utilización diaria nada más es que la cantidad, el lote, el Q estrella, dividido por la cantidad por cuánto tiempo me dura este stock. A cada cuánto tiempo, a cada cuántos días haré el pedido. Eso me dará la utilización diaria. Pero, ¿no era ahí la cantidad inicial que eran 200? Sí. Acá tenemos. La 200 cantidad es de 200, ¿cierto? ¿Cuántos días me duran estos 200? 10 días. 10 días. Entonces, en 10 días yo consumí 200. Entonces, si me quedan 5 días, acá, la pregunta es, ¿cuántos sacos, qué cantidad necesito para sobrevivir estos 5 días? 100. Bien, ¿cierto? Y si me queda solamente un día, ¿cuánto necesito por día para sobrevivir? 20. 20. ¿Entendiste la lógica, cierto? Entonces, ¿cómo llegaremos a la utilización diaria? Vamos a dividir el Q por la cantidad de días que me dura este lote. ¿Y cómo llego a la cantidad de días que me dura este lote? Siempre hay que mirar lo que dice el ejercicio. Observe lo siguiente. El ejercicio decía que acá, a cada 100 días se consumía 2000. Entonces, nosotros descubrimos lo siguiente, que el lote descubrimos que son 200, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pedidos tendremos que hacer en 100 días? Es decir, ok, en 100 días vamos a consumir 2000 y cada lote tiene 200. Entonces, ¿cuál es la cantidad de pedido? Vamos a dividir 2000 por 200. Tendremos que, en 100 días, tendremos que hacer 10 pedidos. Entonces, 100 días, tenemos que hacer 10 pedidos de 200. Entonces, si 100 días hacemos 10 pedidos de 200, podemos pensar lo siguiente, ok, entonces, cada pedido
O sea, en 100 días hicimos 10 pedidos. Entonces tenemos que pedir a cada 10 días. Entonces en un periodo de 100 días hicimos 10 pedidos. Significa que a cada 10 días tenemos que hacer un pedido de 200. Entonces por eso sabemos que la cantidad a ordenar, vamos a hacer 10 veces el pedido. Y en este caso, por curiosidad, cuadra que la utilización diaria es igual ao Q dividido por la cantidad de días que dura el lote. ¿Cuántos días me dura cada lote? 10 días. ¿Cuánto utilizamos Q? Ahora, ¿cuál es el tema? A veces podemos querer mantener un inventario de seguridad para protegernos si es que hay un atraso. Entonces, por ejemplo, acá, si la empresa hubo un atraso, al invés de esperar, porque ¿qué pasa si esperamos, si hacemos justo como está planteado acá? Si la empresa atrasa, vamos a quedar sin producto. Entonces, si hay un atraso, ¿qué es lo que podemos hacer? Al invés de pedir cuando nos queda solamente 100, vamos a pedir cuando nos quede 200. Entonces, una otra forma, si queremos agregar al inventario de seguridad para protegernos, solamente tendremos que sumar a esta ecuación del punto de reposición al inventario de seguridad. Que eso es lo que sale acá abajo en el ejemplo. Lean que les va a explicar clarito, pero les voy a explicar con el gráfico. Entonces, supongamos que nuestro punto, vamos a mantener un inventario de seguridad de 100. Entonces, vamos a sumar al punto de reposición 100. Entonces, nuestro punto de reposición ahora será 200. Entonces, cuando nos quedan 200, hacemos el pedido. Justo acá llegó antes, pero acá, mira, se atrasaron. Y ahí tuvimos que sacar algo del inventario de seguridad. Entonces, si hay un retraso o hay un mayor consumo también, no vamos a quedar sin inventario. Entonces, en la ecuación que calculamos anteriormente, sumamos el inventario de seguridad para descubrir el punto de reposición con inventario de seguridad. Profe, ¿Sí? Para estimar un inventario de seguridad, ¿se ve un porcentaje del pedido total? Puede ser arbitrario, Uno puede calcular, o sea, uno puede inventar un número que quiera, pero ahí uno puede calcular de la siguiente forma. Si uno quiere un margen de seguridad de cuántos días. Nosotros en este ejemplo vimos que se consume 20 por día, ¿cierto? Entonces yo quiero, por ejemplo, ¿sabe qué? Supongamos que en general demoran 5 días para entregar, pero yo no quiero tener el riesgo, si hay que hay una huelga, de quedarme 5 días sin harina. Entonces voy a mantener un inventario que me ayuda a aguantar 5 días si es que, no sé, el camión no llega. Entonces vamos a mantener un inventario como consumimos 20 sacos de harina por día, vamos a mantener un inventario de seguridad de 100. Pero eso depende un poco de lo que quiera. Si quiere estar tranquilo por 30 días, aumenta su inventario de seguridad por 30 multiplicado por 20, que será 600. Entonces es arbitrario eso, ¿está bien? ¿Hay alguna otra duda? Yo les voy a hacer, lo que les pido es, estudien esto, entiendan bien cómo se calculó eso, y el control será tal cual está acá. Será casi idéntico, ¿está bien? Casi idéntico. Ustedes podrán incluso venir, cambiar los números que salen acá por lo que está en el control, y debería poder llegar a la respuesta que deben llegar. Entonces, bien, esto es todo. Muchísimas gracias y ojalá saque nota 7 en el control. Un abrazo a todos, nos vemos. Profe, el control lo manda. Gracias, profe. Una última pregunta. Sí, el control les voy a hacer llegar hoy. ¿Y hasta cuándo se sube? Mira, yo les voy a dar un tiempo prudente, muy posible hasta antes de la próxima clase. Pero, ojo, es un control para hacer en 20 minutos. Si fuera presencial, yo les daría el control, les daría 20 minutos.
pero les voy a dar más de un día, entonces, para que de verdad lo puedan hacer bien, pero no significa que necesitan todo eso. Gracias, profe. Súper.